Buenos días. Alza el volumen de tu laptop. Estoy con mi celular. Mi laptop está fallando. ¿Y ahora? Ya. ¿A mí me escuchas, Maritza? Sí, maestra, yo lo escucho clarito. Ahora a mí estoy en una zona un poquito lejana, tal vez por la distancia puede ser. ¿Me escuchó, maestra? ¿Me escuchas? Sí, maestra, yo le escucho clarito a usted, pero creo que usted me escucha bien. Le escucho bien bajito. Debe ser por la zona, maestra. Estoy en un sitio lejitos de Pasco, de viaje, tal vez por eso, Ah, maestra. debe ser por eso. Ya vamos a empezar, ya, porque mientras que llegan, ¿ya? Maritza, dime, ¿me puedes decir qué imagen estás viendo ahí? En la pantalla, a ver, descríbeme la Ya, a imagen. ver, observo. En mi caso está una señora del campo, al parecer, porque por su ¿Qué está vestimenta, haciendo la señora en de un la primera imagen? está recogiendo pasto, creo, o recogiendo ¿Ya? está recogiendo flores. Su vestimenta es típico de la zona andina, está en el campo. ¿Ya? Otro, En el la otra segunda, imagen. también es típico de la zona andina, está cargado a su bebé en una manta tradicional, pues, ¿no? Y también está en el campo y veo una ovejita y creo que está yendo a pastar su oveja al campo. Muy bien. Ahora, no, la Pero se semana presenta. pasada nosotros hemos hecho yo en primera persona, ¿verdad? Ahora, a ver, a la señora de la primera imagen, ¿me podrías decir, en primera persona, pero en los tres tiempos? A ver. ¿Sí? A ver, Yolanda. Yolanda, bienvenido, buenos días. ¿Me Buenos días, escuchas? maestra. Buenos días. ¿Se escucha? Hola, Yolanda. Yolanda, ¿me puedes escribir la primera imagen en primera persona en los tres tiempos? A ver. Para no dilatar el tiempo. Ya. A ver, primero en tiempo presente.
Ya yamkai. Ya yamka. Yo trabajo. Es como se estaría recogiendo flores. La señora está recogiendo flores. Ya, está bien eso, ya. En tiempo presente, ya guaitata, payay, dirían, ¿no? Ya guaitata, payay. Ese es en tiempo presente. Ahora en tiempo, a ver, futuro. Ya guaitata, payasha. En tiempo pasado, ya guaitata, payalá. Ahí, ¿no? Ahora, de la segunda imagen, a ver, la señora está viendo a su bebé. A ver, Yolanda, después Maritza. Ya guagua. Guaguita. Ya guaguicha. Ya guaguita. Licay. En tiempo futuro. Licay, ¿qué cosa me hiciste? Mirar. Ajá. Mirar. Yo estoy viendo a mi bebé, dice. A mi hijo. Ya, guaguita, licasha. Ya, guaguita, licalá. Ahí está ya en tiempo, en los 3 tiempos, ¿no? Ya. Siempre vamos a practicar eso en los 3 tiempos con primera persona, ¿ya? Ahora vamos a aprender a cantar una canción en quechua. La semana pasada hemos hecho, ¿qué cosa hemos hecho? Harawi, ¿verdad? Poesía. ¿Se acuerdan? ¿Hello? Hemos hecho poesía. Muy bien. A ver cuántos se han entrado acá. Está Joseph, Maritza, Yolanda. ¿Quién más está? Miss Linda, buenos días. Disculpe, con el de Joseph soy Buenos Rosa días. Santos, Miss Linda. Mi celular he perdido, Miss Linda. Uy. Ya. Ahora sí, para no perder tiempo, vamos a cantar una canción, pero no me voy a cansar de decirles, tenemos que practicar. No hay práctica, no vamos a aprender. Ya lo que yo les comparto, las canciones, también comparten con sus estudiantes para que practiquen junto con ellos, ¿ya? Kananmi, takishun chipchichakuna nishanta. Le vamos a cantar a los pollitos. Eso creo que todos ya sabíamos desde que estábamos nosotros en la escuela, ya cantábamos los de los pollitos, ¿sí o no? Entonces, eso está convertido en quechua, la canción de los pollitos. Ese es con el tono de los pollitos. Los pollitos dicen pío, pío, pío. Así, con ese tono. Ya, así. Chipchichakunania, chillap, chillap, ni chillap. Mikunay chalapting, alalay chalapting. Chipchichakunanian, chillap, chillap, chillap. Mikunay chalapting, alalay chalapting. Mama waypa asing, trigo tahalata. Hinaykul mikuchin, hinaykul uyalang. Mama waypa asing, trigo tahalata. Mi hinalkul mikuchin, hinalkul uyalang. Alalay chalapting, uyay kungku. Punyunay chalapting, wala ning kamanya. Lichka kulnik pakung mamay mi kanayamang mikuta ashishung
Kuluchakunata. Con ese tono, ¿ya? Entonces, acá está en castellano. ¿Ya? Acá está en castellano. Y acá está en quechua. Quechua. Ahora, exponen sus trabajos en primera persona en los 3 tiempos. A ver, ¿quién va a exponer primero? Está Isabel, está Yolanda. ¿Quién más está? Joseph, Isabel. Por favor, entonces vamos a exponer los trabajos, ¿ya? ¿Quién lo va a presentar primero? Yo lo he hecho. ¿Cómo? De mi laptop está fallando. ¿Alguien va a presentar su pantalla que me avisa por interno? ¿Nada? ¿Nadie? Isabel, ¿vas a presentar tu trabajo? Joseph, nada. Buenos días. Yo estoy con el celular nomás, solamente puedo ¿Vas a presentar tu trabajo? No, por el celular nomás hago la clase, Miss. ¿Cómo? Por el celular hago las clases. Ya, entonces por el celular exponga. Álzale el volumen de tu celular, no se te escucha mucho, ¿ya? Ay, eso no sé cómo se hace. Si le alza el volumen, pero igualito creo está. Ya, a ver. En presente. Solamente los pronombres en primera persona, en los 3 tiempos. A ver. Ya. Ya. A ver. Ya. Ay, ¿cómo se dice? Tengo. Ya, yacán. Algo. Ayu. ¿Me escucha, Miss? Sí, sí. Sigue. Ya. Ay, hijo. Ay, tengo, ¿cómo se dice? Mi canaima. Yapa. Ukush. A ver, otro, ¿cómo se dice? Cuchillo. Ay, ese creo que es. Ya. Cayán. ¿Cómo se dice cuchara en mi? Interprétalo eso, Isabel. En quechua, cuchara. Cuchara nomás. Ya, cayán, cuchara. Ya. Ya, ahora en cum, ahora ese es yo, ¿verdad? Decir ahí. Ese es yo. Ahora en él, con él. Tú, con tú. Tú,
Kayan, no. Kayan Mishi. Pai Ya. Kayan Mishi. Ya. ¿Qué has querido decir ahí, ya Kayan Mishi? Yo ¿Tú eres tengo un gato. Por ejemplo, ahí estás diciendo ya Kayan Mishi. Ajá, entonces, yo tengo un gato. Yo soy gato. ¿Y cómo es tengo? ¿Cómo? Tengo en quechua, ¿no es Kayan? Yapa Kayan Mishi. Yapa. Le agrego el pa. Yapa Kayan Mishi, así nada más. Ajá, con vocal alargada. Yapa Kayan Mishi. Yapa Kayan Mishi. Yapa Kayan Mishi. Y Ampa Kayan Mishi. No. En los 3 tiempos, solamente en futuro, pasado y ¿cómo se llama el otro? Presente. Solamente eso, nada más. Solamente con yo. Yo es la primera persona. Entonces, pero ese yo en los 3 tiempos. Presente, futuro y pasado. Por ejemplo, Yapa, Yula, Mishi, Kayan. Es pasado. ¿No? Ajá. Yapa, Yula, Mishi, Kain. ¿No? Ya. Yapa, Yula, Mishi, Kasania. En futuro. Ahora en oraciones. Por ejemplo, no, Yapa, Mishi, Mikuya. Mi gato come queso. Por Yapa, Mishi, Mikuyan, Kisuta. Entonces, mi gato come queso. ¿En qué tiempo es eso? Presente. En futuro, ¿sí o no? Mi gato entonces, comerá queso. En pasado. Yapa mishi queso tamikulu. Ya mi gato comió el queso, ¿no? Entonces, eso es en tiempo, en primera persona, pero en los 3 tiempos, solamente con yo, nada más, en los 3 tiempos. Ya, entonces, Yapa Mikui. Dios santo. Me hace difícil aprender quechua. Ya. Entonces, si es yo tengo un gato, yo tendré un gato, yo tuve un gato, eso en esos 3. ¿Cómo? Yo, entonces, Yapa, Kayan, Mishi, ese es tiempo presente, ¿verdad? Ajá. Entonces, en tiempo pasado es Yapa, Mishi, Kayan, la, Mishi. Yapa, Mishi, Kala. Y yo he tenido le agrego un gato. El Kala. Mishi Kala. Y ahora yo tendré un gato. Yapa, Mishi, Kata. Con cha va a terminar eso. ¿Se acuerdan? La semana pasada hemos hecho. Cuando es en tiempo futuro, va a terminar en cha. Tiene que terminar. ¿Se acuerdan? Entonces, Mishipa, ¿así? A ver, vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Ay, pues disculpe. A ver. Por ejemplo, acá, me han dicho ustedes, Isabel quiere decir que tiene un gato. Dijo, yo tengo un gato blanco. O si no, yo tengo un gato nomás. Entonces, ¿qué he hecho en primera persona? ¿Qué le diría acá en tiempo? A ver, en tiempo presente.
Yapa, Mishi, Yapa, Mishi, Kaya. ¿En qué tiempo es? Futuro. Ahora, Yapa, Nishi, Kasha, Niyan. Este es el presente. Presente. Futuro. Ahora en tiempo pasado. ¿Qué diríamos? Yapa, Nishi, Kala. Ya está. Ese es en tiempo pasado. Ahora, si vamos a hacer, por ejemplo, ya, con decir ya, yo comí carne de, yo comí carne de vaca. Ya está. Acá sí cambia, por eso la semana pasada yo les hablaba, acá sí cambia. Yo comí carne. ¿En qué tiempo está esto? Pasado. Yo comí, ya ha comido. ¿Cuándo habrá comido? Ayer, antes de ayer, ¿cuándo habrá comido? No sabemos, ¿verdad? Entonces, acá para yo convertirlo, yo comí, ya ahí sí, lo que me está diciendo Isabel va a funcionar. Pero acá algo que yo tengo, ahí vamos a agregar el sufijo pa. Entonces, acá para hacer ese cuadro comparativo, ¿ya? Ya, Micula, ahí ve ya Micula, Huaca, Aicha, Ta, ve, cambia. Acá, o sea, cuando nombras algo que es tuyo, entonces va a cambiar. Ahí cuando ya es algo tuyo, vas a agregar el sufijo pa. Este sufijo. Pero cuando no has hecho, por ejemplo, ya se refiere de ti, que has hecho algo, entonces ahí solamente va a ir ya, nada más como así. Este es en tiempo pasado. Ahora, a ver, en tiempo pasado, a ver, en tiempo futuro, Yolanda, en castellano, a ver, dime. Yo comí carne de vaca. Futuro, ¿ah? Yolanda. Ya. Ya, Mikui, Aicha, Huaca. Ya. ¿En qué tiempo me estás dictando? Futuro, ¿sí o no? Mikusha, ya Mikusha acá. Aicha, Huaca. Por eso les digo, en tiempo futuro, a ver, un ratito, ¿ya? Ya Mikusha acá, Huaca, Aicha, ta. ¿En qué tiempo es? Futuro. Que quede bien claro. En futuro va a terminar en cha. ¿Ya? Ahora, ¿en qué tiempo nos falta? Pasado ya está. Pasado ya está. En presente. Que ahorita recién estoy comiendo, ahorita. Futuro ya, también. Ya, dice, ve. Nikui, Huaca, Aicha, Ta. Este es en tiempo presente, ¿ve? Ya Mikuya.
Ya mi cuya, guaypa, huaca, aychata. ¿Ve? Entonces, ahí la figura cambia. Para que lo entienda. Cuando yo, algo que es mío, por ejemplo, digo, ese sombrero mi sombrero es grande, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo tengo sombrero grande. Va, entonces, ¿qué vamos a agregar? El sufijo que está acá. ¿Qué cosa está acá? ¿Qué sufijo está acá? Pa. Pa. Cuando algo nombras que es algo tuyo, vas a agregar el sufijo pa. ¿Ya? Pero cuando no es, no, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, yo tengo sombrero grande o bonito, ¿ya? Bonito. Entonces, ¿qué le dicen? ¿Qué le diríamos? Yapa. ¿Ve? Yapa. Ya estoy utilizando ¿qué sufijo? Pa. Pa. Exacto. Pa. Ya estoy utilizando sufijo pa. Yapa. Mi sombrero bonito me pondré. ¿En qué tiempo está esto? ¿Futuro, sí o no? Sí, futuro. ¿Futuro? Que recién me voy a ponerme, ¿sí o no? Sí. Me Ajá. pondré, dice. Yapa hatun, chucuta. A ver acá. Ya, china, cha, cha. Hatun, chucuta. Este es en futuro. Ahora, en pasado. Yapa, china, cha. Yahina kusha hatun chucuta. ¿En qué es? Ah, Presente. Yapa, kinakula, hatun, chucuta. Pero acá nos dice bonito. Entonces, yapa, kinakula, hatun, tuki, chucuta. Acá hatun, tuki es bonito. Acá también. Tuki. Ahí está, ¿ve? Entonces ya hemos hecho en los 3 tiempos. Maestra, una pregunta. Ahí, Hatun, ¿por qué? Hatun no es grande. Hatun es grande. Para que aprendas más rápido, agarra un verbo, mira. Un verbo. Ponlo mikui. A ver, este es pasado. ¿Ya? Pasado. Ahora otro ejemplito más para que quede claro, para entrar en la otra clase, ¿ya? Es que si no hacen práctica, no, vamos a retroceder nomás ahí. Tienen que hacer la práctica. Ahí nomás va a quedar prácticamente, no vamos a lograr. A ver, yo estoy comiendo, a ver qué cosa. Humitas. Humitas. Yo estoy comiendo humitas. ¿En qué tiempo es? Presente. A ver, participaciones, ¿en qué tiempo es?
Presente, Miss. Ya, presente. Presente, muy bien. Ahora en quechua. Ya. Mikui. Lastita. ¿Ve? Ya mikui. Lastita. Ese es en presente. Ahora, vamos a hacerlo en qué tiempo. Futuro. Ya Mikushaka. Lastita. ¿En qué tiempo? Futuro. ¿Se dan cuenta? Cuando yo quiero hacer en futuro, tiene que terminar en cha. Ya. Nikula. Lastita. Pasado. ¿No? Entonces, para hacerlo acá en castellano. Ya mi kusha. Yo comeré humitas, dice ahí. Del otro acá. Yo comí humitas. ¿Ve? Ese es en pasado. Ese es en futuro. Ya está. ¿Ve? Pero algo que es tuyo, como de antes ya hablábamos. Porque yo tengo mi gallina. A ver, ¿en qué? Yo tengo mi gallina, ¿en qué tiempo es? Yo tengo mi gallina gorda. Yo tengo mi gallina gorda. ¿En qué tiempo es? Participaciones, Presente. por favor. Se van a dormir si no, colegas. ¿En qué? Maritza, Isabel. El tiempo Presente. presente, Miss. Ya, tiempo presente. Ya, yo tengo mi gallina. Ahora, ¿en quechua qué diríamos acá? Yapa. Yapa. Guaypa. Primero es el sujeto, después Yapa, el verbo. Guaypa, huira. Gorda es huira. Calla. Yapa. Presente. Yapa, Guaypa, huira, callan. Ese es en presente. Ahora, a ver, en futuro. Yapa, Guaypa, huira, cha, allá. ¿Ve? Este cha en futuro, no se olviden, este cha tiene que terminar, en cha tiene que terminar cuando es en futuro. ¿Qué digo? Futuro. Futuro. Mi gallina estará gorda. En tiempo pasado. Yapa. Guayapa, guaypa. Huira, mi cala. Yachachi. Huira, mi calla. Ya, huira, mi cala. Estará, sí, no es en tiempo. Pasado. Futuro. ¿Cómo? Estará es el verbo futuro. Estuvo es pasado. Yo tengo mi gallina gorda. Ajá, ya, mi gallina. Ajá. Estará. Es en presente, ¿ah? Estará cuando dice Miss, ese verbo le pertenece al tiempo futuro. Estará cuando dice
Ujú. Cuando es ¿Cuál de ellos? estaba, ese es tiempo pasado. Esta es tiempo presente. Mi gallina estará gorda. Ah, ese es tiempo Estará futuro. gorda. Ah, ya, mi gallina Estará, pues. estaba, dirá. Ah, Ajá, estaba. estaba gorda. Ahora sí, gracias. Ujú. Entonces, esto es en tiempo pasado. Ya pa wira mi cala. Tiempo pasado. Entonces, hay para que quede claro. Cuando no es mío algún objeto, algunas cosas, solamente voy a decir ya, nada más. Pero cuando es mío, estoy nombrando algún objeto que es mío o cosas, vamos a utilizar ¿qué cosa? El sufijo. Pa, el sufijo pa, maestro. ¿Qué sufijo? A ver. El Pa. sufijo pa. Ya. Sí, mi ¿Hasta ahí pa. está claro? Mm. Exacto. Misita. Sí. Entonces, muchas veces escuché, en el quechua primero se menciona al sujeto y luego al verbo. El verbo es último en el quechua, ¿no, mis? El verbo en quechua es último. Ah, En cambio, ya, en castellano sí, es en con intermedio. razón. Padezco, no entendía, En no quechua, entendía. por ejemplo, acá vamos a hacer una oración. A ver, ya, una oración. A ver, la Ya. gallina come maíz. Ajá, En es quechua tiempo lo convertimos, presente. a ver. Ya. Ya, pa. Guaypa. Es una oración, guaypa. ¿ah? Ya no Ah, es, ya. ya no es Guaypa, pronombres, ¿ah? Solamente es una oración como un ejemplo, ¿ya? Guaypa, mi cuy. Guaypa. Mi cuya. Jala. Ah. Jalata. Jala es maíz, ¿ah? Pero yo estoy nombrando jalata. Ahí cuando yo nombro algo, Jalata. también ya tengo que agregar el sufijo Jalata, mi cuy. ta. Por eso hemos cuy. hecho los sufijos primero, ¿verdad? Entonces, cuando yo nombro algo, voy a utilizar jalata. ¿Por qué? Porque si yo digo guaypa jala, mico, no da. En cambio, maíz solo es jala, pero para que dé sentido, entonces yo tengo que agregar ahí el sufijo ta. Guaypa jalata. ¿En qué tiempo la gallina come maíz? Presente. Presente, mis. Claro, pues, Nico, que ahorita está comiendo. Entonces, Nico. Ahora, la gallina comió maíz. A ver, vamos a agregar eso, ¿ya? La gallina comió maíz. ¿En qué tiempo es eso? Pasado. Pasado, pues, claro. Sí, comió maíz. Entonces, comió, pues ya comió ya. Guaypa, jalata, niculum. Este es en presente. Este es en pasado. Ahora vamos a hacer acá, a ver. Futuro, mi gallina comerá maíz. Gallina comerá maíz, ¿no? Entonces, acá en futuro nos falta, ¿verdad? Guaypa. Guaypa, jalata. Guaypa, jalata. Mi cucha. ¿En qué tiene que terminar? Cha. Mi cha. Ca. ¿De? Cha. Como apóstrofe. Cha. Guaypa, jalata, mi cucha. Ahora, lo que decías, Isabel.
solito, mira, se acomoda lo que estás viendo, Miku. Ajá. Ese es ahí está pues el verbo, al final, ¿ve? Micucha. Ah, ya, Miss. Sí, También sí, acá ahora el sí. verbo está Sí, al eso. final. El verbo de Misita, Miss Delfina, Sí. ¿y por qué no nos da un cuadro con los verbos Sí. conjugados en primera, Sí. segunda, tercera persona para estudiar eso? Sí, Misita, por En la favor. clase pasada eso hemos hecho, ¿se acuerda? No, un Con cuadro de primera, verbos, un con cuadro de pronombre. verbos conjugados en primera, segunda y tercera persona. A ver, con ustedes nomás un cuadro de verbo vamos a hacer, ¿ya? Ya, Misita, gracias. Gracias, Con maestra la Yolanda. participación de ustedes, ya todo lo que es verbos, ¿ya? Yo estaba tratando de hacer. Ya. Ahora con la participación, tienen que participar, entonces con la participación de ustedes voy a hacer eso, ¿ya? Ya, a ver, verbos. En castellano ustedes y yo lo traduzco, ¿ya? A ver. Miss. Yo estoy haciendo verbo de Miku. Comer, con comer, ya, comer hemos hecho ya. Pues sí, Bailar. Juego, jugar. Bailar, ¿qué más? Jugar. Cantar, ¿qué más? Cantar. Aquí, ¿no? Llorar, llorar. Llorar. Espera, no canté. ¿Qué más? Tú acá pon los verbos infinitivos. Dormir, Miss, dormir. Dormir. Aquí. ¿Qué más? Caminar, caminar. No, acá escribe. Es que no hay P. Hazlo nomás para la izquierda. Bailar, cantar, llorar, dormir. ¿Qué Caminar. más hay? La raíz. Caminar. Comer. Yo camino. Caminar. ¿Sí o no? Enamorarme. O amar. Enamorar. Amo, querer. Enamorar. Amo. Yo enamoro, tú O enamoras. yo amo. Amar mejor sería, maestra. Ajá, amar. Sí. Amar sería mejor, Misita. Amar. Ya, ahora a ver, con eso, ¿ya? Ya, ahora a ver acá. Bailar es tu, shui. Cantar, ¿qué cosa es? Aquí. Llorar es guay. Dormir es uñuy. Comer es micuy. Caminar es pulinqui. Puli nomás sería, puli. Ya. Amar, munay. Munay. Para que se den cuenta, todo verbo tiene que terminar en... Eso hemos hecho ya, no sé en qué mes, en julio ya. Para que se recuerdan. Todo verbo va a terminar al final va a llevar y. No todo verbo. Ningún verbo no puede estar en su determinación sin y. Todo verbo lleva y. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo acá puedo hacer una oración para que tengan en cuenta. Bailar. Ya, en primera persona yo lo voy a hacer ya.
Tushui, diríamos, ¿sí o no? Ya tushui. Yo bailo. Ajá, yo bailo. Ya tushui que está bailando ahorita, ¿sí o no? Ajá, ahora en Ajá, eso es en pasado. presente. A su costadito ¿Sí o no? nomás, Miss. Ya. ¿Cómo? A su costadito nomás sería el otro en tiempo Ahora, pasado. en futuro. En pasado. Ya, tushu, sha, ta, ¿verdad? ¿En qué tiempo es? Futuro. Futuro. Eso es futuro. ¿Por qué? Miss. Acá está terminando en qué? Cha. En Cha. 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 Ok. Ahora, acá nomás lo vamos a hacer ya porque no se confundan. Ya, ahora sí. Ahora en tiempo pasado. Ya, tu, shu, la. ¿Ve? Ese es en tiempo pasado. Tu, shu, la. Y ahí bailó ayer, pues, ¿no? Ahora, miren, se dan cuenta. Misita. Pero en una oración, cuando nosotros hacemos, yo voy a bailar, o yo he bailado, yo estoy bailando. Entonces, siempre estos verbos que nosotros hemos hecho acá, va a ir al final en una oración. Por eso en quechua es muy diferente que en castellano. En castellano se dice, primero va sujeto, ¿qué más? Verbo y predicado, ¿sí o no? Verbo. Pero en quechua va a ir sujeto, objeto y verbo. Para que se den cuenta, a ver, vamos a formar una oración con bailar. Miss. A ver, Yolanda baila en la fiesta de Masa Mari. Ahora, en quechua, Yolanda Masa Mari Pishtatu Tushum. Tushum, esto es bailarte, ¿no? Misita. Dime. Miss, disculpe que la interrumpa. Usted escribió ya, tushui es presente. Ya, tushui ya no es. Lo que te estoy, ahorita lo que estoy diciendo yo es una oración. Sí, pero si no arriba, usted ha puesto tushusha cha. O sea, sha, ¿por qué lo ha agregado? ¿No es tushui cha, así? Tushucha, ya tushucha, no dape, ya tushucha cha, lo que tú vas a bailar. Cha, cha. Ah, sí, pues algunas cositas usted sí, cuando lo escribe, y yo ahí ya me quiebro, ya digo, ¿y por qué? Y ahora yo, ¿cómo saber en qué? O a todo se le agrega ya, como puño y ya, A ver, cha, así. A ver, según que vamos haciendo, vas a ir entendiendo, a ver, ¿ya? Ya. Ajá. Entonces, esta partecita donde que estoy yo haciendo la oración, acá estoy poniendo el verbo al final. Por eso, para que no se olviden, estamos haciendo el ejemplo, ¿ya? Toda oración, el verbo va a ir al final, ¿ya? Ahora acá, vamos a ver esto, ¿ya? Ya. A ver, acá, en tiempo presente, cantar. Ya, aquí. Ya, está aquí. Es en presente.
Ahora, acá le vamos a poner esto. Ahora, acá en tiempo futuro, ya, justamente lo que me decía la colega, ya, taki shaka, ya taki shaka, ahí está, ve. Es en tiempo futuro, shaka, tiene que ir, pues, ¿no? Tiene que ir shaka, esta partecita. En tiempo futuro. Ya taki shaka. Siempre va a ir shaka en tiempo futuro. Ahora, en pasado, ya, aquí, la, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Así en tiempo pasado va a terminar siempre en la. Y en tiempo pasado en la. Y futuro es sacha, entonces. Siempre va a ir en futuro cha. Shata. Este es en pasado. ¿Ya? Ya. A ver acá ahora. Llorar. Ya. A ver, con otra oración para que se den cuenta de tipo oración le vamos a hacer. A ver, llorar. Ahí ven ustedes. Mi hijo llora. Llora. ¿En qué tiempo está? Presente, Miss. Ajá, presente. Entonces, yapa, wawi, wan. Yapa, wawi, wan. Presente. Ahora en futuro. Justamente eso para que lo entiendan. Cuando yo no nombro algo que no es tuyo, va a terminar en shata. Pero cuando nombras algo que es tuyo, yapa, wawi, wata. Justamente ahí es lo que quería llegar yo, ¿no? Así, yapa, wawi, wata. ¿Ve? Lo que tú me justamente estabas en duda. Esta partecita. ¿Ve? Yapa, wawi, wata. Futuro. ¿Por qué? Porque en este aspecto, cuando nombras que no es nada, un objeto, nombras nada que es tuyo, entonces va a terminar en shata, en futuro. Pero cuando estás nombrando algo que es tuyo, entonces ahí va a terminar solamente en cha. ¿Ya? Ahí es la diferencia. En pasado, yapa, wawi, wala. Nada más en la, wala. ¿Ve? Yapa, wawi, wala. Ese es pasado. ¿Ve? En la nomás termina ya. Siempre wala. Ahí, ¿no? Entonces, hay una, ¿está claro o alguna observación? Misita. Sí, yo, Miss. Sí, sería más bien poner ojo. Usar sacha para el tiempo futuro cuando se refiere, ¿a qué dijo usted? Cuando se refiere a un objeto, a alguna cosa que es tuyo. Y solamente cha, cuando no es mío. Y cha, o sea,
Shaka es cuando no es tuyo nada, ¿no? Cuando no se refiere a algún objeto, nada que es tuyo, pero cuando es tuyo un objeto, solamente cha. Ahorita lo vamos a hacer eso, ¿ya? Ya, misita. Ahora acá, dormir. A ver, ¿qué diríamos acá? Yo duermo mucho. Yo duermo mucho. O yo duermo, ¿qué diríamos acá? Yo duermo, a ver, yo duermo temprano. Yo duermo temprano. A ver, en quechua. Ya. Puñuy. Walaya. Ya puñuy, walaya. Yo duermo temprano. Pero puñuy, ¿a dónde tiene que ir? Al final, ¿verdad? Ya walaya, puñuy. ¿Es en qué? Presente, ¿sí o no? En presente. Ahora, ya walaya puñusha. Puñusha, ¿ve? Ya puñusha. ¿Esto es en tiempo qué? Ya wala la puñusha. Cha. En futuro. Ahora en pasado. Ya wala ya puñula. ¿Ve? Pero cuando tú nombras algo, todo esto lo voy a poner a otro PPT, a ver, para que se den cuenta, vamos a hacer, ¿ya? Ya. Ya. Ya está. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo de dormir, yo duermo con mi hijo. Ahí cambia la figura. Ya. Puñuy. Ya puñuy. Wawiwan. Wawiwan. Ya puñuy wawiwan. Presente. Ahora otro. Ya. Puñushaka. Wawiwan. Futuro. Ya. Puño. La. Wawiwan. ¿Ve? Este es pasado. Otro, a ver. Otro, a ver. Ya puñular, wawiwa. Con a ver, acá. Ya. Miku ya hemos hecho. A ver. Ya. Con Miku ya hemos hecho, ¿verdad? Caminar.
Esto lo voy a poner, esto ya no. Ya. Ahora sí, con esto. Caminar. Yo camino. ¿A dónde? A ver, yo camino al cerro. Ahora acá haríamos. Ya pulí. Ya uluta pulí. Ya uluta pulí. ¿Ve? Ya uluta pulí. Ese es en presente. Ya uluta puli shaka. Futuro. Ya uluta pulila. ¿Ve? Es en pasado. Ya. Ahora amar, con amar. Yo amo a mi esposo. Por ejemplo. No, yo amo a mi esposo. ¿En qué tiempo es eso? Presente. Presente. Ahora, ya Guayapata Munay. O Cuyay sería, ¿no? Munay es querer. Cuyay. Ya Guayapata, Cuyay. Entonces, este es en tiempo presente. Ya Guayapata Cuya futuro. Ya Guayapata Cuyalá. Cuyalá es en pasado. Cuando ya le quería, ahora ya no lo quiero, ¿no? Entonces, estas cosas hay que tener mucha en cuenta. No cuya chacha. Ahora, de antes lo que hemos hecho acá está, creo, ¿dónde está? Por acá, creo. Ya tú soy presente, tú soy chacha. Por acá hemos hecho y ahora, ay, a mi hijo. Cuando decimos a mi hijo, mi sombrero, mi zapato, mi chompa, mi casaca, entonces va a cambiar la figura. Ahí sí. Va a decir, ¿dónde estaba esto? Este es en futuro. Solamente va a terminar en cha, ya no en shacha. Shacha termina cuando no es algo tuyo, ¿no? Pero algún objeto cuando ya determinas que es tuyo, entonces ahí va a ser cha. A ver, esto para que le entiendan mejor, hay que hacer oraciones. A ver, vamos a elaborar de una vez eso, justamente lo que me están pidiendo. De acá, ¿dónde era? Acá, ¿no? Esto. Ya. Guata. Acá ya no, en este caso, ojo, aquí ya no se usa solo se usa ¿verdad? Ahora,
Cuando es, por ejemplo, acá estamos a cha, cha, acá. Acá sí. Ojo, aquí se usa cha, cha. Y no se usa cha. ¿Están escuchando ahí? Sí, ¿no? Sí, Miss. Ahí ese ejemplo les he puesto. Acá le vamos a poner con rojito. Ojo, ojito. Después acá. Ya. Hasta ahí está claro, ¿no, colegas? Ahí nos pasó el tiempo. Ya, la próxima sesión vamos a hacerlo entonces, la otra clase. La idea es que ustedes tienen que practicar, aunque mal o bien, pero acá en la exposición lo vamos a corregir para que ustedes se den cuenta, ¿ya? Entonces acá, igual, practiquemos. Practiquemos los pronombres en los 3 tiempos. ¿Qué cosa es? Presente, futuro y pasado. Pero usando cha, cha y cha. ¿Está claro? Colegas. Sí, Miss. Ya, muy bien. Eso van a practicar ahora para la próxima semana, ¿ya? Ari, how? Ya. Pero cualquier cosa, escríbenme cuando tienen duda. ¿Ya, colegas? Muchas gracias. Sulpa y Atrachimasi Kunar. Amaya. Sulpa y Achachi, Delfina.